las redes sociales, eh, desde Instagram en adelante, son pura estética. Eh, y yo diría que yo lo plantearía al revés. Yo creo que el periodismo siempre ha tenido una visualidad, ¿ya? Eh, Ustedes miran, la radio no, pero el periódico fue primero. Y los periódicos tenían una paleta de colores, las páginas de color, tienen un logo, tienen un estilo de diagramación. De hecho, los periódicos trabajan diseñadores, ¿ya? O sea, tiene una estética, tiene un branding, como se habla en marketing. En la televisión, ¿para qué más? ¿No? La televisión generó una estética, el cine también generó una estética, y todos esos medios fueron siendo profundamente influyentes en la forma de hacer periodismo. La invención de la televisión generó el periodismo televisivo, y los nuevos medios han generado un nuevo periodismo, que es el que está influenciado por la forma en que se construyen contenidos para esas redes sociales. Entonces yo diría que la estética propiamente tal de las redes sociales es influyente en el periodismo, como lo ha sido siempre cualquier nueva tecnología que ha venido a ser muy utilizada por todas las audiencias. Ahora, claro, es una, tiene particularidades esta nueva invención tecnológica de la humanidad. Tiene la particularidad de que se consume a través de un dispositivo totalmente personal e individual, con una capacidad de procesamiento altísima. O sea, nosotros podemos registrar, editar, publicar, gestionar, podemos hacer todas las etapas del proceso comunicacional, y eso obliga a los medios de comunicación a tener una estética. Eh, y yo sumaría estética con narrativa, porque son los dos núcleos de los contenidos en redes sociales. O sea, las imágenes se tienen que ver bien, o sea, no nos sirve una mala imagen. Pero también vemos que en el periodismo hoy en día como que también ya no está esa rigidez del periodista hablando, que veíamos, no sé, en los años 80, 90, que era muy formal, ¿no? Y era una voz impostada, como hablando muy bien, muy moduladamente todo. Hoy en día vemos que en general hay como una narrativa y una estética, cortes rápidos en las noticias, como corte directo, sin tantas transiciones, que le da dinamismo. eh, y en general vemos un tono, una narrativa que busca ser más cercana, entre paréntesis. Eh, y con cercana me refiero a que suenen como las redes sociales. Eh, y yo creo que en eso, en la estética de las redes sociales, definitivamente son muy influyentes. En los planos que se eligen en la televisión, eh, en los periódicos también. O sea, en los periódicos vemos hoy en día que hay partes que tienen como secciones muy de Twitter. En general vemos que, no sé, los periódicos van a hacer una entrevista en exclusiva y lo graban y después lo distribuyen en TikTok. O sea, están yendo a hacer la entrevista con la batería de preguntas clásicas de un periodista, tratando de poner en jaque al entrevistado, pero además saben y van a generar contenido pensando en las redes sociales. Entonces, hoy en día el periodista lo obliga a eso. Generalmente el periodista debe conocer estéticas, paletas de colores, porque es algo que se suma al periodismo. O sea, el periodismo tiene que tener muy buena investigación periodística, pero además tiene que verse bien. Y eso es muy propio de nuestro tiempo, en que todos generan imágenes y videos. Entonces también son más exigentes con los contenidos de los medios de comunicación y con el periodismo en general. Y hablando, como usted dijo, profe, de estas nuevas narrativas, de acercarse a una audiencia, de que no se puede publicar lo mismo que en Facebook, que en TikTok, porque cada uno tiene audiencias diferentes, para usted, ¿qué responsabilidad tienen los educadores y los comunicadores también digitales ante este tipo de fenómenos culturales y su impacto en la sociedad? ¿Cómo lo ve usted a su juicio? Sí, yo lo veo muy alta. Creo que son plataformas que creo que permiten hacer muchas cosas. En términos más de comunicación, creo que permiten innovar en formatos, eh, en formas de contar las cosas, o sea, nuevas formas de narrar, contar historias. Creo que para el periodismo es muy clave. Y lo pedagógico, creo que también. eh, no soy experto en el mundo de la educación, pero lo que se ve es que el tema curricular en los colegios incluye estos elementos. Yo que soy más viejo, no había nada de eso,
pero siento que todavía falta mucho por avanzar en términos como de algo que se llama alfabetización mediática. Creo que falta en varios sentidos, porque depende también de un eslabón que tú no mencionaste, pero que para mí es relevante, que es la familia o el entorno de la persona. Entonces, creo que hay poca alfabetización en términos a los peligros y del uso quizás excesivo de estas plataformas. Creo que en eso todavía existe poca alfabetización. Siento que los colegios lo intentan, pero también los colegios es difícil, ¿no? Para un profesor, porque tiene que, es parte de un montón del currículum. Entonces, creo que tiene que ser, y creo que los medios de comunicación tienen responsabilidad en el sentido de ser rigurosos. Yo creo que los periodistas deben tener eso. Creo que si se pierde la rigurosidad periodística, ¿de qué nos diferenciamos de cualquier usuario en el fondo? Yo creo que el rigor periodístico es responsabilidad mediática y cada vez que hay ausencia de ese rigor periodístico también se está afectando al ecosistema informativo. Y vemos ahí hartos clickbait, vemos hartas cosas que uno entiende por qué se hacen, eh, porque los medios de comunicación necesitan de las redes sociales para generar tráfico a sus sitios web, pero, pero hasta dónde el límite, hasta dónde lo llevas y hasta dónde se pierde el rigor. Y creo que llevarlo demasiado al extremo va a perder el rigor y en el fondo lo que está pasando es que muchos dicen, ¿para qué voy a recurrir a los medios si en realidad voy a la fuente directa? Porque la fuente directa pues, probablemente tenga una cuenta en esos espacios. Sí, justo con Leandro hablábamos también de cómo es súper importante la alfabetización mediática, o algunos lo nombran alfabetización digital, cómo se debe incorporar en las aulas porque van cambiando los jóvenes que están estudiando ahora no son no son los mismos de hace 15 años atrás, ni menos 25 años atrás. Y es difícil porque cambia muy rápido también. Entonces, por ejemplo, el sistema educativo el, tiene tiempos mucho más lentos que son para responder a lo que son los cambios tecnológicos. Entonces, eso hace muy dificultoso que, en muchos casos, de que puedan ir registrando los cambios, ¿no? Cuando te das cuenta del cambio, quizás ya pasó el momento. Entonces, esa es la gran dificultad del mundo educativo, que funciona en otros tiempos a los tiempos de los cambios de las plataformas y su importancia. Ujú. Sí, totalmente, profe. O sea, como la audiencia y todo va cambiando, no se puede seguir el mismo patrón que se utilizó antes, porque si no, lo que mismo usted dijo anteriormente, no estás llegando a lo que quieres enseñar o no estás llegando a la forma que entiende la persona. Sí. Y bueno, si a todo eso le sumamos la inteligencia artificial, tenemos una cosa que pareciera ser tan grande que a veces es difícil de abordar, eh, pero evidentemente le cuesta al sistema educativo pues, generar esos cambios rápidamente. Yo diría que no solamente, o sea, también le cuesta a la política, por eso hay tanta desafección, le cuesta también a las empresas, al mundo privado, lograr ese tipo de conexión porque son estructuras que cuestan los cambios. Por ejemplo, al Estado le cuesta cambiar. Y estas redes sociales a veces cambian tan rápido que los cambios no logran hacerse a tiempo. Es que quizás más que, o sea, como usted me lo está diciendo, deben no sentir miedo al cambio, sino verlo como una oportunidad. Sí, o sea, yo que trabajo en esto lo veo así. Pero también, en cambio, tiene un componente generacional y muchas personas sienten amenazados sus trabajos, por ejemplo. Y al ser humano intrínsecamente le cuesta cambiar de opinión en general. Entonces, hay una resistencia también. eh, eh, y creo que también hay una cierta, un poco como lo que te decía antes, es bueno o malo, como que creo que se tiende a generalizar mucho. Y yo creo que hay que ir al detalle, hay que ir al detalle. No es todo malo lo que pasa ahí para el periodismo. Yo no lo creo al menos.
yo lo veo como una oportunidad. Ahora, que todos tengan que estar ahí, yo creo que no. Y creo que hay harto de como no pensar mucho si quiero estar ahí o no, o si tengo algo que decir ahí o no. Como que todos están ahí, me sumo. Yo creo que hay que pensarlo más, pero de que son una oportunidad, totalmente. Ahí usted, como me dijo, profe, para el periodismo es una oportunidad, para la comunicación digital también es una oportunidad, pero en el ámbito usted de la docencia, como usted lo ha visto, ¿usted considera que TikTok representa una amenaza para los estudiantes en términos de interacción y procesamiento? ¿Usted ve que al enseñar el tema de las redes sociales, TikTok cumple un rol importante? ¿Ve que les cuesta más intentar procesar conocimiento? Yo creo que lo de procesar conocimiento está mucho más ligado a la inteligencia artificial que a redes sociales como TikTok. O Mm. sea, al menos como lo noto yo. O sea, yo creo que en general todos los estudiantes hoy en día están utilizando la inteligencia artificial para resumirle cosas, y bajar los tiempos, no sé, de que se demoraban en leer un texto. Ahora ocupa la inteligencia artificial para reducir esos tiempos y tratar de obtener los principales conceptos de un texto sin tener que dedicar todo el tiempo de la lectura que se hacía. Entonces, en términos de procesamiento, yo lo veo más por la inteligencia artificial. Ahora, por el lado de TikTok, yo creo que hay una dificultad en el sentido de que, en dos, ¿ya? El primero es que es muy distinto ocupar TikTok de manera personal a ocuparlo de manera profesional. Y yo, por más que las generaciones que le estoy haciendo clase actualmente sean generaciones que nacieron con el teléfono, les cuesta cambiar ese chip. Les cuesta entender que lo que publican ahí ya no es desde ellos, sino que desde una marca, una empresa, una institución pública o un medio de comunicación. Creo que les cuesta eso. Y en general cuando hago ejercicios en que tengan que generar contenido no desde ellos, desde el yo, sino que para otros, para transmitir mensajes de otros, se les dificulta. Pero lo bueno es que saben ocupar la plataforma. Ahora, construir un contenido que sea pertinente y eso es más difícil y eso es más estratégico, de cierta manera, como construir estratégicamente una red social. Y lo segundo, diría, con TikTok, es que también ha ido creciendo exponencialmente los que quieren ser creadores de contenido. Yo diría que desde cuando yo entré a hacer docencia en el mundo digital ahora, yo siempre pregunto por qué estudiaron periodismo en general y empezó a haber muchas más personas que quieren dedicarse a eso, a ser creadores de contenido. Y entran a periodismo porque es una carrera evidentemente afín a eso, pero en realidad no están pensando en crear contenido periodístico, ¿no? Sino que más bien ser periodistas que generan contenido. Y por eso a varios estudiantes que ya tuve, que uno ve que generan contenido eh, y que están en esas lógicas, ¿ya? Eh, yo diría que esos son los principales cambios.